Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un lugar oscuro, húmedo y, francamente, bastante claustrofóbico. El vientre de un gran pez. Un lugar poco agradable para nuestra conversación, sin duda. Definitivamente. Nuestra exploración se centra en un texto antiguo, pero con un drama muy humano. El capítulo 2 del libro de Jonás. Y tenemos sobre la mesa varios análisis detallados, versículo por versículo, basados en la versión Reina Valera de 1960. Perfecto. La misión de hoy es entender qué pasa realmente ahí adentro, porque la mayoría conoce el resumen. Profeta huye de Dios, lo tiran al mar, se lo traga un pez. Fin. Sí, es la versión corta. Pero el tiempo que pasa adentro no es una simple espera. Es una de las oraciones más intensas de la literatura antigua. Y aquí está la pregunta que va a guiar todo. ¿Lo que escuchamos en esa oración es una transformación genuina? ¿O es la plegaria desesperada de alguien que se ahogaba y ahora daría lo que fuera por salir? Esa es la pregunta del millón. Y para empezar a responderla, hay que recordar la escena. Jonás lo está, digamos, de vacaciones. No, para nada. Acaba de ser arrojado por la borda por unos marineros aterrorizados para calmar una tormenta que él mismo provocó. Al huir de Dios, exacto. Desde su perspectiva es una sentencia de muerte. Y aquí viene lo primero que señalan las fuentes. El pez, que parece el castigo final, es en realidad el bote salvavidas que Dios le envía. ¡Qué paradoja! Y lo más raro de todo es que la oración que Jonás hace desde adentro no es un «Dios, sácame de aquí». Es un salmo de acción de gracias. ¿Cómo? Habla de su ahogamiento como algo que ya pasó. Está agradeciendo desde la tumba, por así decirlo. Como si estuviera escribiendo la historia de su rescate mientras todavía está atrapado. Eso es fascinante. Totalmente. Bueno, vamos a desglosarlo. El capítulo empieza directo al grano. Y oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Analicemos el contenido. ¿Qué nos dice sobre su estado mental? El primer verso ya nos da una pista enorme. Sí, arranca con una fuerza tremenda. Dice: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Un momento. Ahí está. No dice desde el vientre del pez, dice desde el seno del Seol. Seol es el inframundo, ¿no? Suena increíblemente dramático. Totalmente. Y esa palabra es clave. El Seol en el pensamiento hebreo no es el infierno con fuego como lo imaginamos hoy. Es el lugar de los muertos, un reino de sombras, de olvido. ¿El punto final? El punto final. Cuando Jonás dice que clama desde allí, es porque para él la historia ya se había acabado. Está escribiendo su propio obituario desde adentro del pez. ¡Wow! La experiencia de hundirse en el abismo, de sentir el agua llenándolo todo. Para él, eso fue la muerte. O sea, él no se ve a sí mismo como un sobreviviente esperando un rescate. Se ve como un hombre muerto al que, de alguna manera, Dios está escuchando desde el más allá. Exactamente. El pez no es una prisión, es una tumba paradójica que lo mantiene con vida. Su oración nace de una certeza alucinante, que Dios puede escuchar incluso desde ese lugar de silencio. Increíble. Y hay otro detalle que las fuentes recalcan en esa primera frase. Jehová su Dios. ¿Cierto? A pesar de su rebelión, de su huida, él no dice un Dios, dice su Dios. La relación personal, el pacto, sigue ahí. En su momento más bajo, es a lo único lo que se puede aferrar. De acuerdo. Se ve a sí mismo como un muerto que recuerda que tiene un Dios. Y a partir de ahí, la descripción de esa muerte se vuelve increíblemente gráfica. Muy vívida. Habla de ser echado a lo profundo, de corrientes, de olas que pasan sobre él. Pero hay una frase en el versículo 3 que me detuvo en seco. Tú me echaste a lo profundo. Ajá. Un momento. Fueron los marineros quienes lo arrojaron por la borda. ¿Por qué le echa la culpa a Dios? Ahí está. Ese es el primer gran momento de claridad teológica que tiene. Es el instante en que le cae la ficha. Se da cuenta. Se da cuenta de que los marineros solo fueron el instrumento, los actores en la escena. Pero el director de toda la obra, la causa primera, fue Dios. Reconoce la soberanía divina, incluso en su propia disciplina. Ya no se trata de mala suerte o de la decisión de los marineros. No. Él entiende, estoy aquí porque tú me pusiste aquí. Y eso lo cambia todo, porque si Dios es quien lo puso ahí, entonces Dios también es el único que puede sacarlo. Precisamente. Y las imágenes que usa para describir ese lugar son brutales. Son las de una sepultura acuática. Sí. El alga se enredó a mi cabeza. Eso no es una descripción casual.
Es casi como un sudario funerario. Luego la imagen se vuelve todavía más profunda, más definitiva. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Uf, qué imagen. No está solo en el fondo del mar. Está debajo de los cimientos del mundo, en una tumba sellada con cerrojos eternos. No hay una imagen más potente de un punto de no retorno. Es la desesperación absoluta, el final del camino. Y justo ahí, cuando parece que no puede hundirse más, en medio de esa misma frase, llega el giro. El punto de inflexión. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Cómo pasa de la certeza de la muerte a la del rescate en la misma línea? Ese es el corazón de todo el Salmo. El versículo 7 nos da la respuesta, el detonante de ese cambio. Cuando mi alma desfallecía en mí, de Jehová me acordé. Ahí está. No es una reflexión intelectual, no es que se puso a hacer pros y contras, es una memoria visceral. Es cuando la desesperación humana toca fondo, cuando ya no hay nada más a qué aferrarse. Ni fuerza, ni esperanza. Ni planes. Es en ese vacío que su memoria espiritual se activa. ¿Y qué crees que él recordó exactamente? Las promesas de Dios, las historias que conocía. Las fuentes sugieren que recordó el carácter de Dios. Recordó al Dios que sacó a Israel de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que es un Dios de rescates imposibles. En el peor momento. Y fíjate a dónde dice que llega su oración. Llegó hasta ti, a tu santo templo. Eso es increíble. Él está literalmente en el lugar más profundo y oscuro del planeta, a cientos de kilómetros de Jerusalén. Claro. El Santo Templo aquí no es el edificio físico. Es el trono celestial de Dios, el centro de comando del universo. ¡Wow! Su oración, su clamor desde el fondo del abismo, atraviesa las capas de agua, el lecho marino, los cimientos de los montes y llega directo a la presencia de Dios. Es una imagen potentísima sobre la eficacia de un grito sincero, sin importar desde qué infierno se haga. Exacto. Es una imagen increíble, la verdad. Pero después de un momento tan personal, tan catártico, parece que Jonás necesita procesarlo. No se queda solo en la emoción, sino que intenta darle un sentido a todo. De ahí salta esta frase en el versículo 8 que suena casi como un proverbio. Sí. Los que siguen vanas ilusiones, su misericordia abandonan. De repente, suena como un sabio, casi como un predicador. Sí, está predicándose un sermón a sí mismo. Y esa frase es una autopsia de su propio error. ¿A qué se refiere con vanas ilusiones? Bueno, la palabra hebrea es shav, y no se refiere solo a ídolos de madera o piedra. Se refiere a cualquier cosa vacía en la que ponemos nuestra confianza. El orgullo, la autosuficiencia, nuestros planes, cualquier cosa que no sea Dios. A ver, ¿pero está hablando en general o se está mirando al espejo? Porque suena muy noble decirlo ahora. Pero ¿no es un poco fácil tener esta claridad desde la comodidad del vientre de un pez, por irónico que suene? Esa es la clave. No es que sea más noble, es que se quedó sin opciones. La claridad solo llega cuando sus propias soluciones, sus vanas ilusiones, fallaron de manera catastrófica. Su plan de ir a Tarsis. Su gran plan de huir a Tarsis, de comprar un boleto y pensar que podía escapar del radar de Dios. Esa era su shaf, su vana ilusión. Su propio plan era el ídolo. Exacto. Él pensaba que tenía el control. Y al seguir ese plan, la fuente dice que abandonó activamente la Gesed de Dios, que es misericordia, pero que en realidad es el amor leal, el amor de pacto de Dios. Ahora lo ve con una claridad aplastante. Sí, y esa claridad, esa confesión personal, culmina en lo que parece ser la declaración teológica más importante, no solo del capítulo, sino de todo el libro. El versículo 9. De Jehová es la salvación. Así en mayúsculas con signo de exclamación. Contundente. Absolutamente. En hebreo, Yeshuat la Adonai. Es el clímax de su reflexión. Es el reconocimiento total de que la salvación no es algo que uno genera, no se gana, no se merece. Es un don que viene única y exclusivamente de Dios. Y esto lo lleva a hacer una promesa, ¿no? Correcto. Justo después dice, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Está prometiendo una adoración pública, lo que implica que tiene una fe total en que va a salir de allí para poder cumplirlo. Ha pasado de la desesperación más absoluta a la certeza de la liberación. Todo basado en esta verdad fundamental. Un viaje emocional y espiritual increíble.
Pasa de considerarse muerto a planificar sus próximos sacrificios. Y entonces, después de toda esa poesía, de esa teología tan elevada, el capítulo termina de una manera que es casi un chiste. Sí. El versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Exacto. Después de todo ese drama existencial, la historia termina con que el pez, básicamente, tiene náuseas. Es la solución menos digna y más biológica posible. Y es brillante. Porque después de tanta introspección, la acción final es bastante visceral. Y muy significativa. Por un lado, demuestra el control absoluto de Dios sobre la creación. La tormenta obedece, el mar obedece, el pez obedece. En un contraste brutal con su propio profeta. Justamente. Y por otro lado, fíjate dónde lo deja. Es devuelto a tierra firme. No es teletransportado a Nínive. Lo vomitan en una playa, probablemente apestando, listo para reanudar su viaje. Se le da una segunda oportunidad, pero no le quitan la responsabilidad. El viaje por tierra, el acto de obedecer, todavía lo tiene que hacer es. Correcto. Dios no anula la parte humana. Lo restaura y lo pone de nuevo en el punto de partida. Pero ahora le toca caminar. Y además, esta experiencia tiene un simbolismo muy fuerte, ¿no es así? Claro, esto de ser sepultado por 3 días y 3 noches y luego ser devuelto a la vida es una de las prefiguraciones más poderosas de la resurrección en el Antiguo Testamento. El propio Jesús en el Nuevo Testamento se refiere a la señal de Jonás. Para describir su propia muerte y resurrección. Exacto. Así que esta experiencia tan personal se convierte en un símbolo universal. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué nos llevamos de este análisis? Vemos cómo el vientre del pez, que era un lugar de juicio, se transforma en un santuario de reflexión. Sí, nos muestra que una oración sincera, un clamor desde el corazón, puede ser escuchada desde cualquier abismo. Y nos deja con esa idea central. La salvación es una obra exclusiva de Dios. Sí, y lo fascinante es ver cómo el juicio y la gracia van de la mano. El pez es una tumba temporal y a la vez un arca de salvación. Es la disciplina que busca restaurar. No destruir. Pero, y aquí volvemos a la pregunta con la que empezamos, la que las fuentes sugieran para preparar el resto del libro. A ver, Jonás ha compuesto un salmo bellísimo, teológicamente profundo, sobre la gratitud por su propia salvación. Agradece que su vida fue rescatada. pero Pero en toda esta oración, en toda esta reflexión, ¿dónde está el arrepentimiento por su desobediencia inicial? cierto, no lo menciona. ¿En qué momento dice, perdón por huir de ti, perdón por no querer ir a Nínive? No está. ¿Ha cambiado realmente su corazón hacia la misión de Dios o solo está agradecido por haberse librado de un problema personal gravísimo? Es una pregunta muy importante. Agradece su rescate, pero no parece lamentar la rebelión que lo llevó allí. Dios ha salvado a su siervo, sí, pero el trabajo en el corazón de ese siervo, como veremos, apenas está comenzando.